La tormenta era implacable, golpeando el suelo con una fuerza que difuminaba la línea entre la tierra y el cielo. Dentro del túnel, la situación no era mejor, el agua se acumulaba a sus pies, engullendo el eco de sus pasos. El capitán Eli Ramírez avanzaba con determinación, con la linterna cortando la espesa cortina de polvo levantada por el temblor de una hora antes. Levantó una mano, indicando a los demás que redujeran la velocidad. El túnel era viejo, abandonado hacía décadas. Y esa noche parecía que le quedaba un respiro antes de derrumbarse para siempre. Presta atención a la pared derecha, dijo Eli con voz firme, a pesar del rugido del agua detrás de ellos. Habían venido esperando una inspección rápida. Lo que encontraron fue algo completamente distinto. Entonces sucedió un ladrido agudo que se escuchó en el aire húmedo y pesado. El equipo se quedó paralizado. Eli se giró hacia el sonido, con el corazón acelerado de una forma que no tenía nada que ver con peligro estructural. ¿Escuchaste eso?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Más ladridos, roncos, rápidos, como una advertencia. O un llanto. No hay nadie más aquí abajo, dijo un bombero. Eli entrecerró los ojos. No es alguien. Es algo. Los ladridos continuaron, cada ráfaga, más apremiante que la anterior. No eran aleatorios. Eran una súplica. Dio un paso adelante, luego otro, aguzando el oído para localizar la fuente en el laberinto de hormigón resonante. No era solo ruido, era una llamada. Los ladridos le removieron. Algo muy profundo. No era lógica. No era entrenamiento. Era algo más antiguo, más frágil. Hacía años que no sentía esa atracción, desde la noche en que sostuvo la mano de su hija cuando se enfrió. Desde que dobló su manta favorita y no pudo soportar volver a desplegarla. Este túnel era solo roca y polvo. Pero el sonido, ese sonido contenía algo vivo. Algo que quedó atrás. Apretó la mandíbula. Su equipo esperó, inseguro. Pero ya no pensaba en vigas derrumbadas ni en techos inestables. Estaba pensando en cómo el dolor podía dejar a un hombre paralizado. Y cómo un sonido inesperado podía hacer que todo el dolor volviera a rugir. De repente, las paredes crujieron. Una pequeña réplica sacudió el túnel como si alguien hubiera retenido la respiración demasiado tiempo. Un trozo de techo se derrumbó a su izquierda. Se acaba el tiempo. ¿Qué?, dijo un bombero con nerviosismo. Deberíamos replegarnos. Eli no respondió de inmediato. Conocía los riesgos, sabía la cuenta regresiva, pero el instinto se había impuesto. Algo en lo más profundo de su ser se negaba a irse. Los ladridos no habían parado. Ahora eran más cortos, más débiles. Cualquiera que hubiera resultado herido habría gritado. Añadió alguien, pero Eli ya no pensaba en protocolos. Pensaba en fragmentos de memoria, en canciones de cuna, en monitores de hospital, en deditos que una vez lo sostuvieron. Ese no es nuestro trabajo, repitió otra voz. No queda nadie a quien salvar. La linterna de Eli se cernía sobre un agujero irregular cerca de la pared derecha. Los ladridos eran más fuertes ahora. Justo al otro lado de la grieta en el hormigón. Entonces, ¿por qué no ha funcionado?, murmuró Eli, más para sí mismo que para ellos. Intercambiaron miradas, inseguros. Pero Eli no se movió. «Voy a entrar, ¿hablas en serio?», dijo alguien. No miró atrás. No se deja a alguien atrás, no cuando todavía lucha por ser encontrado. Fue una tontería, quizás, pero Eli había seguido el protocolo toda su vida. Esta noche, algo más lo guiaba. Al acercarse a la pared, el haz de luz de su linterna iluminó un destello metálico en su muñeca. Un pequeño dije en una mariposa colgaba de una pulsera fina y desgastada. Era lo único que había conservado. Lo único que no había enterrado. Levantó la mano lentamente, rozando con los dedos la piedra desmoronada. Avanzó, abriéndose. Pasó por la estrecha abertura. Los ladridos se hicieron más fuertes y luego se detuvieron. Podía sentir su pulso en la garganta. «Solo aguanta», susurró a quienquiera que estuviera esperando en la oscuridad. La linterna de Eli tembló levemente cuando el haz de luz cayó sobre una figura baja contra la pared del túnel, un Golden Retriever, cubierto de barro, con las costillas visibles bajo el pelaje enmarañado y empapado hasta los huesos. Ya no ladraba. Se quedó quieta, con el cuerpo tenso y agachado. Los músculos temblando. No de agresión, de miedo. Y algo más, sus ojos no miraban a los bomberos. Miraban hacia atrás. Como si su propósito no fuera ser rescatada, sino proteger. «Está viva», susurró uno de los tripulantes. Pero Eli ya lo sabía. Podía verlo en su postura, alerta, testaruda. No estaba esperando a que alguien la encontrara. Ella estaba esperando que alguien entienda. Eli se acercó lentamente, sus botas chapoteando en el agua. La perra no se inmutó. No se movió. Una mirada más de cerca reveló sus patas ensangrentadas y en carne viva, con el pelaje desprendido. En algunas zonas,
Su collar, deshilachado y casi partido en dos, colgaba suelto alrededor de su cuello. Marcas de dientes rodeaban sus bordes. Lo mordió, murmuró Eli. No la dejaron aquí. Se liberó para conseguir aquí. El equipo observaba confundido. Para ellos. Era solo un perro callejero en un lugar peligroso. Para Eli era diferente. Esta perra no había entrado deambulando. Había venido por una razón. Y ella no estaba ladrando pidiendo ayuda, los estaba llamando, hacía algo. Otro crujido resonó en el techo del túnel. Cayó una lluvia de polvo. Alguien maldijo en voz baja, y Eli advirtió una voz: tenemos quizás 5 minutos antes de que este lugar se venga abajo. Pero Eli no se movió. Los ojos del perro, finalmente. Lo encontraron. En ellos, vio agotamiento. Sí, pero no rendición. Había algo más profundo. Esa mirada vidriosa, tan vacía, tan rota. Reflejaba la que vio en el espejo durante meses tras perder a su hija. Sin ladridos, sin gruñidos, solo esa mirada. No era exigente, no suplicaba, él esperó. Y de alguna manera, Eli lo supo, ella no se movería a menos que él la siguiera. El equipo se puso más ruidoso y nervioso ahora. No podemos quedarnos aquí, Kep. Es solo una perra. Eli cayó sobre una rodilla. No, dijo en voz baja, es más que eso. Extendió una mano, con los dedos abiertos, sin empujar, solo ofreciendo. El perro se movió ligeramente, con la cola tan metida que casi desapareció. Movió el hocico, absorbiendo su olor. Pero no se movió. Por primera vez en años, Eli sintió que algo se le rompía en el pecho. Hacía mucho que no se acercaba a nadie. No así. Y allí estaba él. De rodillas en un túnel que se derrumbaba, ofreciendo paso a una criatura tan destrozada como él. Pasaron los segundos, el perro no avanzó, pero ella no huyó. Sus ojos iban de la mano de Eli a su rostro, como si intentara comprenderlo. El túnel volvió a gemir, esta vez más fuerte. Aún así, ella se quedó aún así. Eli esperó, podía ver la indecisión en sus ojos, la fuerza del instinto y el miedo, chocando con algo más suave. La confianza no llegaba rápido. Él lo sabía mejor que nadie. Pero ella no estaba corriendo. Y eso le bastó. Ella tomó la decisión antes que él. Un giro repentino de su cuerpo, las orejas erguidas y luego un ladrido, pero no en Eli. El sonido se dirigía hacia atrás. Más suave que antes, pero más concentrado. Urgente dio un paso adelante y se detuvo. Lo miró. Otro ladrido. Y luego silencio. Eli se puso de pie lentamente. Conteniendo la respiración. No está atascada, dijo en voz baja. Nos guía. Eli se secó las palmas en su equipo y miró hacia atrás. Su equipo lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó uno. No, dijo Eli, pero sí lo es. Siguió al perro sin dudarlo, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. No por miedo, sino por algo que no había sentido en mucho tiempo. Y ese pera en aceite. Neo. Es la idea, no es la emoción. El perro. Hope se agachó, arañando con sus patas la piedra irregular al deslizarse por un estrecho hueco en la pared. El espacio apenas era lo suficientemente amplio para ella, y aún así. Avanzaba con determinación, sin miedo. Eli se agachó, iluminando la grieta con su linterna. Era estrecha, peligrosa, el tipo de espacio en el que entrenaban a los bomberos. No entrar solo, pero él no lo creía así. Simplemente se movió. Kep, gritó alguien detrás de él. Me voy, dijo Eli. Jazz, mitad de camino. Del otro lado, el aire se volvió más frío. El polvo se espesó. La esperanza esperó, sin apartar la mirada de la oscuridad que se extendía ante ella. Ladró una vez, quedó urgente. Luego se movió de nuevo, y Eli la siguió. Con el corazón palpitando con fuerza, no por el peligro esta vez, sino por el inquebrantable impulso de confiar en ella. El haz de luz de la linterna de Eli atravesó las sombras y se posó sobre una figura pequeña, quieta y apenas visible, debajo de una pila de cemento roto y polvo. Cayó de rodillas. Una niña, de no más de 8 años, yacía acunada en el recodo de una tubería derrumbada. Tenía la piel pálida. Tenía los labios agrietados. No lloraba. No le quedaban fuerzas para llorar. Hope se acercó sigilosamente y empujó suavemente el hombro de la niña con su nariz. Ella ha estado con ella, susurró Eli, con los ojos muy abiertos. Ella ha estado vigilando su pelaje estaba cubierto de mugre, pero bajo la suciedad se escondía una fina capa de calor. La esperanza se había acurrucado alrededor de la niña, protegiéndola del frío, de la oscuridad, del tiempo. Hope miró a Eli y emitió un sonido bajo. Casi triste, ella no solo había sobrevivido, ella permaneció. Comando, aquí Ramírez. Tenemos un niño, vivo. Repito, niño encontrado con vida. Su voz tembló, se inclinó sobre la niña, comprobando si respiraba. Débil. Pero estaba allí. Mientras la alzaba en brazos, Hope no se inmutó.
Se pegó a su pierna con la mirada fija en la niña. Como un soldado que no quiere abandonar su puesto. Eli la miró. La mantuviste a salvo. No estaba seguro de si le estaba hablando a ella o a mí. Acerca de ella. No importaba. Él ya los estaba acunando a ambos, la niña en sus brazos y el perro a su lado, mientras Eli acomodaba el peso de la niña en sus brazos. Hope se acercó y le dio un suave y deliberado lametón en la mejilla. Gimió un sonido silencioso, casi interrogativo. Luego, suavemente, empujó la mano de Eli con su nariz. Sintió el gesto más de lo que lo comprendió. Un codazo, una mirada, una súplica, cuídala. He hecho todo lo que he podido. Eli se agachó y apoyó la mano sobre la cabeza de Hope. Ya la tengo, susurró. Y de alguna manera. Hope pareció entender, el túnel tembló. Colapsó. Gritó. Alguien Eli corrió, con el niño en brazos y la esperanza pisándole los talones. El hormigón llovió tras ellos mientras el mundo cedía. La grieta por la que se habían arrastrado desapareció en una nube de polvo y piedra. Pero lo lograron, se tambalearon hacia el espacio abierto, jadeando, tosiendo, conmocionados. Pero enteros. La esperanza se apretó contra su costado mientras los médicos se llevaban al niño, y por primera vez desde que murió su hija. Eli sintió algo más que pérdida, él se sintió agradecido en los días siguientes. Eli visitó el hospital sin falta, la niña estaba estable, deshidratada y con hematomas. Pero viva Hope se sentaba fuera de su habitación cada vez, con la cola enroscada en las patas y la mirada fija en la puerta. Las enfermeras y el personal pasaban, susurrando con asombro. Ese es el perro que la encontró, se quedó con ella durante días, ella nunca la abandonó, Eli no hablaba mucho. Se sentaba en silencio junto a Hope, a veces apoyando la mano en su espalda, a veces simplemente permanecía sentado en silencio, pero algo en su postura estaba cambiando. El peso sobre sus hombros, un poco más ligero. Los muros que rodeaban su corazón no habían desaparecido, pero se agrieta, de regreso al parque de bomberos. La tripulación insistió en quedarse con ella, le dieron un baño, una cama y un nombre, Esperanza, encaja perfectamente. Ella toleraba la tensión, las palmaditas, las golosinas que le ofrecían. Pero sus ojos siempre recorrían la habitación hasta encontrar a Eli. Solo cuando él se sentaba, ella descansaba. Ella se acurrucaba, junto a sus botas, con la cabeza sobre sus patas, y dejaba escapar un suspiro largo y cansado. Ella está pegada a ti, dijo alguien y Eli no respondió. Pero él la miró a esa criatura maltratada con lealtad silenciosa y asintió levemente. Así era él, las noches eran las más duras. La esperanza despertaba sobresaltada de sueños de los que no podía escapar. Gemía suavemente, caminaba de un lado a otro hasta encontrar la puerta de Eli. Luego se acurrucaba afuera, y Eli también se quedaba en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo donde las sombras bailaban. Hacía meses que no soñaba con su hija. Ahora la veía por todas partes. No tengo dolor, solo estoy mirando. Como lo hizo Hope, como si ambos preguntaran lo mismo. ¿Estás listo para sentir de nuevo? Las comidas eran complicadas. La tripulación llenaba su cuenco, la persuadía, y la llamaba suavemente. Ella lo olía. Daba un paso atrás, pero cuando Eli llegaba, se agachaba junto a ella y le susurraba suavemente nada especial, solo su presencia. Ella comía lentamente. No se trataba de las palabras, se trataba de confianza, sobre ser visto, sobre saber que alguien se quedaría. Nunca hablaron de ello, ni el túnel, ni la chica, ni el dolor. Pero cada día, el dolor se sentía menos agudo. Cada noche, menos profundo. Hope meneó la cola aún más. Eli se rió. Una o dos veces, dejó de dormir con su chaqueta en la silla al lado de la cama por si acaso necesitaba correr y ella dejó de pasearse por el pasillo. Nunca intentaron arreglarse el uno al otro. Eran solo hallar juntos. Y de alguna manera, eso era exactamente lo que ambos necesitaban. El golpe fue fuerte, firme y seguido de una voz que nadie reconoció. Estoy aquí por mi perro, y Eli levantó la vista de la cocina de la estación, con el corazón acelerado. Hope, que descansaba tranquilamente a sus pies, se tensó. Levantó la cabeza, aplanó las orejas. Se puso de pie lentamente, con un peso invisible presionando su pecho. ¿Quién es?, preguntó uno de los tripulantes. El hombre de la puerta repitió. Más insistente esta vez, creo que tienes a mi perra. Responde a Lady. Hope no respondió al nombre. No se dirigió a la puerta. En cambio, retrocedió un poco, apretándose contra la pierna de Eli, y así. La calma que habían construido comenzó a resquebrajarse. El hombre de unos 40 y tantos años, de aspecto pulcro, pero con ojos que no parpadeaban lo suficiente, entregó documentos. Un historial veterinario impreso. Una copia del registro del microchip. Una foto desapareció durante la última gran tormenta, explicó con suavidad. Supongo que se coló por la valla.
La he estado buscando desde entonces, y la miró fijamente los papeles. Pero no los leyó. Estaba demasiado ocupado observando. A Hope ella no estaba emocionada. No movía la cola, ella miraba al hombre como si fuera un fantasma. Y no del tipo que te perdiste. Su nombre no es Lady, dijo Eli en voz baja. El hombre se burló. Quizás la has estado llamando de otra manera. Esa perra es mía. La habitación se sentía más fría. Y algo en las entrañas de Eli se retorció. El tipo de retorcimiento que te advertía. Algo no está bien. Se agachó y se dio unas palmaditas en la pierna. Ven aquí. Niña, la esperanza no se movió. Su cuerpo se puso rígido. Bajó la cabeza. Su cola se metió tanto que casi se sentó. Sobre ella, Eli nunca la había visto así. Ni siquiera en el túnel derrumbado. Ella empezó a temblar. No el temblor del frío, sino el temblor del miedo recordado. Ella retrocedió. 1, 2 pasos. Y gimió. El hombre se puso de pie. Probablemente. Solo esté confundida. Los perros son así de raros. Pero Eli sabía lo que era la confusión. Esto era algo más oscuro. Esto fue un reconocimiento. Eli se quedó quieto. Con los nudillos blancos quería gritar. Tirarle los papeles a la cara. Proteger a Hope de lo que fuera que esto fuera, sin importar el costo, pero no podía moverse. Porque la ley fría, clara y ciega estaba del lado del hombre. ¿Estás bien, Kep? Susurró alguien detrás de él. Él no respondió. Él no pudo. Hope ya no era solo un perro en el parque de bomberos. Ella era parte de él ahora. Y la idea de devolverla a ese hombre, de perderla para la vida de la que viniera, era como arrancarle el único pedazo de su corazón que finalmente había comenzado a latir de nuevo. El hombre dio otro paso hacia ella. Hope bajó la cabeza, con las orejas hacia atrás. Su cuerpo se enroscó. Entonces ella gruñó. No es ruidoso. No es llamativo. Solo un gruñido constante y ascendente, desde lo más profundo de su pecho. Bajo y de advertencia, el parque de bomberos quedó en silencio. Era la primera vez que la oían alzar la voz para sí misma. Y no fue el miedo lo que dio forma al sonido, fue protección. Eli no tuvo que adivinar a quién estaba protegiendo. Sintió su hombro rozando su pierna mientras ella se movía frente a él. Su mensaje no podría haber sido más claro. No lo toques. Hacer clic. El sonido de la cámara de un teléfono rompió el silencio. Uno de los novatos levantó el teléfono instintivamente. El momento se reprodujo en la pantalla segundos después. El gruñido de Hope, su cuerpo protegiendo a Eli. La incómoda inmovilidad del hombre. Eli vio la grabación por encima del hombro. No pasó mucho tiempo, solo 5 segundos. Pero todo lo que necesitaban estaba allí. Y de repente, Eli supo, tenían una oportunidad uno de lucha. Al final del día, Eli contactó a un abogado especializado en protección animal. La estación se transformó de la noche a la mañana. Escritorios llenos de folletos. Una pizarra llena de cronogramas y notas médicas. El estado de Hope. Su comportamiento. El diente astillado. La lesión en la pata sin tratar. Encontraron un informe antiguo que coincidía con una queja de hace 2 años. El mismo código postal. La misma raza de perro. Ella no huyó, le dijo Eli al abogado. Encontró una razón para irse. Hope permaneció cerca todo el tiempo, observándolo. Nunca lejos estaba acostumbrado a combatir incendios. Ahora él estaba luchando por ella. Los noticieros locals recogieron el vídeo. Luego, la familia de la niña a la que Hope había salvado compartió su historia en línea. No es solo una perra, dijo la madre entre lágrimas. Es la razón por la que nuestra hija está viva. Pronto, Internet respondió con eco, hashtags, reposts. Carteles escritos a mano dejados en la puerta del parque de bomberos. La esperanza merece un hogar. Tendencia. En 2 días, desconocidos escribieron. Cartas. Voluntarios ofrecieron asistencia legal. Las donaciones para la audiencia judicial fueron abundantes. La esperanza se convirtió en un símbolo de algo más que supervivencia. Se convirtió en un símbolo de elegir el amor. La sala del tribunal quedó en silencio, mientras Eli se puso de pie para testificar. La esperanza yacía tranquilamente a su lado, calmada pero alerta. Ya no es la misma perra que perdiste, dijo el abogado de la otra parte. Ahora es de otra persona. La voz de Eli era firme hasta que dejó de serlo. No huyó. Dijo de escapó. Miró al juez. Ella no solo intentaba sobrevivir, buscaba a alguien que la tratara como si fuera importante. Él la miró de reojo. Ella me encontró. Y yo no la rescaté. Ella me rescató a mí. Los ojos de Hope se encontraron con los suyos. No tengo miedo, no estoy seguro, solo casa. El mazo golpeó con un golpe firme y definitivo. La esperanza se queda con el capitán Eli Ramírez. La sala del tribunal se sumió en un silencio atónito por un instante. Y luego una silenciosa oleada de aplausos se elevó desde la última fila. Algunos simpatizantes enjugaron las lágrimas. Un bombero profirió una ovación silenciosa, rápidamente amortiguada por su menger. Hope no ladró.
No se movió, solo se apoyó suavemente en la pierna de Eli, presionándolo como si comprendiera. A Eli se le cortó la respiración, su mano cayó sobre su cabeza, temblando ligeramente, y susurró: «Lo logramos». Niña, hasta ahora no se había dado cuenta del miedo que había tenido no perder el caso de perder su. Y por primera vez en años, algo dentro de él se asentó. Organizaron una fiesta, por supuesto. No era nada elegante, pastelitos caseros. Un pastel con forma de hueso, una pancarta que decía bienvenida a casa, Esperanza. Alguien repartió parches personalizados con la huella de su pata. Pero el verdadero regalo vino en una pequeña caja. En el interior, un collar nuevo de cuero cepillado, cosido con cuidado, y la etiqueta, grabada en letras negritas, Esperanza Ramírez. Eli se lo colocó él mismo alrededor del cuello. Cuando se cerró, Hope inclinó la cabeza y luego se apoyó en su toque. Con un peso familiar se oyeron vítores. Pero Eli apenas los oyó, estaba demasiado concentrado en el brillo de su placa bajo la luz del sol, prueba de que, finalmente, pertenecía a algún lugar. El cielo estaba nublado. Tranquilo, como si contuviera la respiración, Eli caminó lentamente por el sendero del cementerio, cada paso más pesado que el anterior. Hope caminaba a su lado. Con la correa floja y la cabeza baja pero tranquila, se detuvo frente a una pequeña lápida. Las flores se habían marchitado hacía tiempo. El nombre aún le hacía temblar las rodillas. Isabel Ramírez. Durante años no había venido, no podía. Pero esta noche se arrodilló, pasó la mano por la piedra, quitando hojas y polvo. «Siento que me haya llevado tanto tiempo», susurró. Hope se sentó cerca, en silencio, con su barbilla apoyada suavemente sobre su rodilla. Eli la alcanzó sin mirarla. Ella no se movió. Se quedaron así durante mucho tiempo, dos corazones rotos que aún latían, uno que finalmente comienza a sanar. Pasaron los meses y la vida encontró un ritmo. Hope permaneció en la estación a tiempo completo. Entrenó junto a la tripulación, no para cargar contra el fuego, sino para mantenerse firme después. Durante los rescates, ella esperaba junto al camión, lista para consolar a los niños asustados. Acariciar a alguien en shock o simplemente quedarse quieta cuando más se necesitaba el silencio. Ella ya no saltaba ante las sirenas. No me acobardé ante el caos cuando la gente entró en pánico. Ella permaneció con los pies en la tierra. Más de una vez alguien lloró sobre su pelaje, y más de una vez Eli se sorprendió haciendo lo mismo. Ella no era solo una sobreviviente, ella era una sanadora. El día que regresó, Eli la reconoció. Al instante, la chica del túnel ahora estaba más sana, sonriente, con el pelo más largo, más fuerte. Sus padres se quedaron atrás y la dejaron caminar sola hacia adelante. Hizo una pausa y examinó la habitación. Entonces su rostro se iluminó. «¿Esperanza?», llamó suavemente. Las orejas del perro se irritaron. La cola se balanceó. Hope no corrió, pero se movió con determinación, acortando la distancia con silenciosa gracia. La niña cayó de rodillas. Hope apoyó suavemente su cabeza en el hombro del niño. Sin ladridos, sin gemidos. Solo un reencuentro tranquilo. Solo reconocimiento. Y cuando Eli vio que los ojos de la muchacha se llenaban de lágrimas, no de miedo, sino de paz, sintió que los suyos empezaban a arder. Esto no fue solo una visita, fue un cierre de círculo completo. Más tarde esa noche, el parque de bomberos bullía de ruido y risas. La tripulación jugaba a las cartas. La música sonaba suave. Alguien cocinó demasiado chili. Hope yacía junto a la silla de Eli. Tranquila, sus orejas se movían de vez en cuando por el ruido. Pero sus ojos nunca dejaban de mirarlo. Él la miró, ella ya lo estaba mirando. No necesitando nada, no tengo miedo de perderlo. Justo ahí presente, Eli sonrió tranquilamente, se agachó y le rascó detrás de la oreja. Lo sé, murmuró, ya estamos en casa. Y por primera vez, en lo que pareció una eternidad. La palabra hogar no me sentí vacío, me sentí ganado. Todos habían dicho que Hope tuvo suerte de sobrevivir a ese túnel, pero ahora Eli sabía más. No fue la suerte la que le ayudó a atravesar la oscuridad, ni la que la mantuvo junto a ese niño durante días sin comer. Era corazón, y de alguna manera, al cuidarla, al aprender cuando necesitaba espacio, cuando necesitaba quietud, cuando una mano en su espalda era suficiente. Eli había aprendido algo mucho más difícil, como volver a sentir. Había enterrado tanto durante tanto tiempo, su dolor, su culpa, sus recuerdos. Pero Hope no necesitaba que lo curaran, solo necesitaba que se quedara, y al quedarse, al estar presente para ella todos los días. Eli encontró las partes de sí mismo que creía haber perdido. No fueron los tiroteos ni las audiencias judiciales los que lo cambiaron. Era una mañana tranquila en las escaleras de la estación. La observaba dormir junto a sus botas. Ella no solo necesitaba ser rescatada, ella ha rescatado a él. La gente
Seguía preguntando sobre el día en que la encontró, sobre el túnel crujiente y la chica bajo los escombros, sobre el ladrido que lo guió hacia adelante cuando todo gritaba que regresara. Pero el verdadero rescate ocurrió después, no en luces intermitentes ni en titulares, sino en momentos silenciosos y obstinados de Esperanza, acurrucada junto a su litera. Durante las tormentas eléctricas, Esperanza, caminando a su lado en el cementerio de Esperanza, dándole un empujoncito en la mano cuando los recuerdos llegaban demasiado rápido, demasiado pesados. No se habían repuesto de la noche a la mañana, pero se habían elegido el uno al otro. Una y otra vez, y en esa elección, el dolor no desapareció simplemente. Se volvió soportable. Porque cuando alguien camina a tu lado, incluso con cicatrices, de repente ya no camina solo, algunas noches todavía eran duras. La silla vacía en las cenas familiares. El eco de una risa que solo vivía en el recuerdo. El agudo agijón de las sirenas de bomberos, aún ligado a la pérdida, pero ahora, esas noches terminaban de manera diferente. Hope apoyaría su cabeza en la rodilla de Eli. Su calor sería suficiente para calmarlo, y Eli susurraba un nombre en el silencio, sin miedo ya de recordar. Su dolor no se anuló mutuamente, sino que lo sostuvo, lo hice más suave. Como dos mitades de una cosa rota, sin intentar ya ocultar las grietas, pero abrazándonos unos a otros en los lugares que duelen. Eli pensó que el túnel lo había cambiado todo, pero no fueron los muros que se caían ni el niño. Enterrado que era la mirada en los ojos de Hope esa noche, cansada, temblorosa. Todavía aguantando, ella no había renunciado a la vida. Y Eli finalmente había encontrado una razón para no darse por vencido. Así que tal vez no la rescató en absoluto, quizás. Solo quizás ella encontró a él, primero.